El peor error de un emprendedor es no saber la diferencia entre ventas y marketing. Aquí te voy a explicar el porqué. ¿No les ha pasado que se sientan con su equipo, van a lanzar un producto y dicen, listo, vamos a montar la campaña, piensan los ángulos, piensan el buyer persona, piensan de todo, y después de que hicieron la planeación dicen, oiga, nos vamos a medir por un crecimiento en las ventas en el 30%, pero al final de cuentas, ¿están midiendo el indicador correcto? ¿Sí o no? Mi nombre es Carlos Botero, cofundador de Botero Media, una agencia de mercadeo digital especializada en e-commerce en Shopify. Bueno, lo primero que vamos a empezar es a entender diferencias entre ventas y mercadeo en 5 puntos diferentes. Y el primero de acá que nosotros tenemos es entender cómo las ventas funcionan linealmente y el mercadeo funciona exponencialmente. ¿A qué voy con eso? Si tú quieres crecer tu negocio linealmente, te enfocas en las ventas, y si lo quieres crecer exponencialmente, te enfocas en marketing. Ojo, eso no descarta uno del otro. Si eres el CEO de una empresa y gerencias este negocio, debes entender en qué te debes enfocar en las dos partes, si es en ventas o si es en marketing. Si tienes que cumplir tu cuota mes a mes, 300 millones, 400, 500 millones, y es a corto plazo, te enfocas en las ventas. Si quieres crecer exponencialmente y quieres crecer en dobles, por así decirlo, a un 200%, 100%, te debes enfocar en marketing. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Linealmente es al corto plazo, exponencialmente es a largo plazo. Es difícil de medir inmediatamente. Son actividades que hacemos dentro de 12 a 18 meses. La campaña va a tener efecto en ese periodo desde que la arranco. Entonces es importante tener presente la línea de tiempo. Acá les traigo también un ejemplo de lo que nosotros hicimos con uno de nuestros clientes para tenerlo presente. En el 2022, nosotros en el 2022 era la primera vez que salíamos a Europa y montamos una campaña súper fuerte a Europa con este cliente vendía en Estados Unidos. Para tener presente, del periodo de junio a agosto del 2022, que nosotros lanzamos la campaña en Europa específicamente, nosotros generamos 541 transacciones totales, de las cuales 44 fueron a Europa, que nos representaban el 8%. Ojo, ese año fue el año que montamos una campaña súper fuerte, principalmente en Europa, en diferentes lugares. Ahora bien, un año después, cerrando agosto del 2023, ¿qué sucedió? Las ventas totales fueron de $1,779, principalmente en Estados Unidos, pero las ventas en Europa pasaron de 44 a 395 ventas, que me representaba el 22% de la venta. ¿Qué vemos acá? Datos. Y estos datos que nos muestran que tuvimos un crecimiento exponencial de 797%. ¿Cuál fue la diferencia entre un año y el otro? Que nosotros hace un año pensamos en el resultado que queríamos un año después de crear todas estas estrategias de marketing para poder llegar y crecer exponencialmente. Segunda diferencia entre ventas y marketing. ¿Qué es importante en esta segunda diferencia? Ventas es ROI tangible, marketing es ROI intangible. Hoy en día en digital igualmente se puede cada vez medir un poco más, pero ¿cuál es la diferencia? En ventas, ¿tú qué vas a traer principalmente? Vas a traer las compras que estás haciendo. Yo te estoy trayendo tantas ventas este mes. Tú hiciste esta actividad y yo te traje X número de clientes, te traje X número de personas que agregaron al carrito, te traje X personas que agregaron información de pago para comprar. Es algo que es muy tangible y es muy momentáneo. Es algo que nosotros podemos ver el resultado inmediatamente y es un negocio que es basado, o son unos indicadores que son basados bajo resultados inmediatos. Ahora, intangible, generalmente ¿qué pasa con el mercadeo o cuando hago marketing? Es difícil de medir porque al final de cuentas el marketing es lo que las personas perciben de mi marca y como son personas y es algo muy ambiguo, pues es difícil de medir. Sin embargo, hoy en día, digamos que uno puede entender en digital, puede entender las interacciones que tiene mi negocio, interacciones frente a los comentarios que están dejando, a las veces que están guardando un contenido, a las veces que están compartiendo. ¿Por qué? Porque siento engagement con la marca. También lo podemos revisar a través de reproducciones de video, personas que están mirando mis videos, qué cantidad de personas están consumiendo el porcentaje de mi video, sea un 25, sea un 50, 75, un 100%. Y por último, la cantidad de clics que las personas están viendo a conocer un poco más la marca. ¿Qué es importante? Esto es muchísimo más difícil de medir y muchísimo más complicado de percibir lo que las personas tienen. Tercer punto, preguntar versus storytelling. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Cuando estás vendiendo, tu tarea es preguntarle a la persona qué es lo que necesita. ¿Estás buscando un saco para qué situación? ¿Cuál es el evento? ¿Qué temperatura vas a estar? ¿Vas a ser acá en Bogotá o en un clima más cálido?
cuáles son los colores que te gustan, cómo te gusta la horma, etcétera, etcétera. Lo llevas a través de una serie de preguntas o un proceso de preguntas para entender cuál es la necesidad de esa persona o el problema de esa persona para tú entregarle una solución. Mercadear, que es el segundo punto, está a través de un storytelling. Es como yo cuento una historia para poder hacer entender a la persona que yo le suplo la necesidad o el problema que tiene. Básicamente yo puedo hacer un video mostrando a una persona caminando con un saco, que es chévere, que cuenta una historia, que va a ir a un evento, que va a una fiesta, que es nocturna, que esa fiesta adicionalmente está de pronto en una terraza y la persona se ve con el saco y se ve chévere y expone uno como toda esa historia detrás de que la persona va a esa situación puntual. Muestra el evento, se ve de una mejor manera, se ve una mejor percepción y estoy contando toda una historia que al final de cuentas le estoy mostrando a una persona que va a entender que mi producto le resuelve el problema a ellos. Cuarto punto, entonces las ventas es matemático y el marketing es artístico. ¿Qué voy o a qué me refiero con esto? Entonces las ventas, cuando me refiero a matemático es porque son muy lógicas. 3 más 3 es 6, 10 más 10 es 20. Tanta actividad que yo hago trae esto, este es el valor que yo tengo es por esto, y es algo muy lógico, es algo muy sencillo de entender y es algo fácil de comprender de esta manera. Lo artístico es algo mucho más subreal, es algo mucho menos lógico, es por así decirlo, es algo más emocional. Al final de cuentas, y yo cuando hablo artístico es por ejemplo cuando uno escucha música que siente esa emoción, siente esa alegría, siente esa conexión con la música que uno está construyendo en ese momento y genera esa emoción de empatía con lo que yo estoy viendo. Esa es la diferencia. El quinto punto es sobre capitalizar y sobre generación de leads. Capitalizar es cómo cierro esos leads y acá lo vamos a ver. Quiero antes de nada explicarle un poco cómo funciona un negocio, qué es importante en un negocio. Un negocio tiene 3 etapas clave. La primera clave que tiene es cómo yo le llego a las personas o cómo le mercadeo a las personas. La segunda parte es cómo yo cierro el cliente y la tercera parte, después de cerrar el cliente, yo cómo lo retengo. Hoy nos vamos a enfocar en estas dos, en este punto, la parte 1 y la parte 2. Entonces, ¿marketing qué es? Es la parte de generación de leads. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago yo para que más personas se suscriban? ¿Cómo hago yo para crear o para generar más leads, para aumentar esa base de clientes que yo tengo, esa base de datos o ese conocimiento de mi marca? Ventas. ¿A qué se refieren en capitalizar? Cómo todos esos leads que están llegando, cómo todas esas personas que están conociendo mi marca, cómo ese público que realmente ha llegado a mí, lo logro convencer y lo logro capitalizar en una venta. La conclusión es que las dos son igual de importantes, tanto ventas como marketing. Es importante entender que si necesitamos algo a corto plazo, nos enfocamos a las ventas, cumplir la cuota, etcétera, etcétera. Si queremos algo a largo plazo, que es donde nosotros tenemos que también entender y tener una visión mucho más allá, nos enfocamos en marketing. ¿Qué es importante? Que tú como dueño de negocio y tú como gerente debes implementar las dos en tu negocio y debes entender que las dos se miden por sus indicadores correspondientes. Si creo campañas de marketing, pues tengo que entender que los indicadores que voy a medir son los de marketing. Si creo campañas de venta, tengo que medirme por esos indicadores de venta. Entonces es importante que lo midas por el objetivo que quieres. Si te gusta esta información y quieres las tácticas para escalar tu e-commerce, te invito a que nos sigas, compartas y guardes esta publicación.